Buenos días, hoy es 1 de julio de 2019, soy el doctor Luis Salcedo. Hemos venido hoy día a visitar el complejo arqueológico Garu. Tuve la suerte de trabajar aquí hace 20 años en el proyecto de puesta en valor y este sitio, que es el segundo más grande de Huánuco después de Huanocopampa, se ubica en el distrito de Choras, provincia de Yarohuilca, departamento de Huánuco, en la cuenca del Alto Marañón. Es considerado la capital de la cultura guamalí. El sitio de Garu tiene 28 sectores, la mayoría son de época guamalí, pero también tenemos ocupación previa de la época mito. Y esto se remontaría más o menos a unos 2200 hasta unos 1600 a.C. Esto es en cuanto a la ocupación mito. La siguiente ocupación, que es guamalí temprano, se remontaría a unos 950 a 1150 después de Cristo. Luego la guamalí tardío entre 1150 y más o menos 1470 después de Cristo. Y luego vendría la ocupación inca, más pequeña, que va desde esa época hasta poco después de 1532, y también hay ocupación colonial porque cerca de aquí hay los restos de una iglesia de esa época, ¿no? A raíz de la ocupación española, la población de Garu fue reasentada en Choras y el sitio fue abandonado. Estamos en el ingreso de la zona central del complejo arqueológico Garu. El sector se llama Gantu Corral Bajo, es uno de los 28 sectores que componen el sitio. Y en esta zona encontramos no solamente ocupación de la época guamalí, que es la principal del sitio, sino también un posible templo mito de época precerámica y una estructura inca, una cayanca, que es aparentemente una estructura militar. Nos encontramos en un gran patio conocido como Gallarina. Es una especie de punto desde el cual los pobladores en la antigüedad gritaban y se comunicaban con la gente que estaba al otro lado del valle. En los alrededores de este patio tenemos algunas chulpas de época guamalí bastante destruidas, y aquí tenemos un posible templo mito. Estos templos mitos son más pequeños que el que se encuentra en Chupán. Estos templos corresponden a la ocupación más temprana del sitio, remontándose probablemente hasta 2200, 2300 a.C. hasta 1600 a.C. Después tenemos un posible vacío cronológico hasta la ocupación guamalí temprano, que se remonta a 950 después de Cristo. Estamos en la parte final del sector Gantu Corral Bajo, donde tenemos presencia combinada de chulpas o mausoleos de época guamalí, y en primer plano una estructura de época inca, una cayanca, es decir, era donde dormían los soldados del imperio, ¿no? La cayanca es un edificio rectangular hecho mayormente de piedra. Sobre uno de los lados, todas las cayancas tienen varios accesos. En este caso son 4 accesos, y sobre el extremo derecho tenemos una pequeña banqueta, además, que es como un escalón, ¿no? Un escalón grande donde ellos probablemente dormían.
Nos encontramos en el extremo norte del sector Gantu Corral Bajo, y aquí tenemos en primer plano una chulpa de la fase Guamalí temprano. Estas chulpas, que son las más altas de esta cultura y son las más antiguas, están compuestas por pequeñas lajas unidas con relativamente poca cantidad de argamasa. Es decir, si uno lo mide, tiene unos pocos milímetros de espesor la argamasa. Los muros son de doble cara, de piedra extraída de la parte alta del cerro, que se llama Huaychau Punta, y estas pequeñas lajas han sido giradas, seleccionadas, de tal manera que alguna cara plana quede cara vista. Hacia la parte alta, que aquí no se ve completo, lo vamos a ver en otros casos, hay 3 ventanas, a veces pueden ser 4, 5, ¿no? Son ventanas rectangulares, y por dentro estas ventanas alternan con unas vigas voladizas que soportan el techo de falsa bóveda. Este techo de falsa bóveda es un plano inclinado, son techos a una sola agua. Debajo de cada una de las 3 ventanas hay una especie de tragaluces rectangulares, verticales, que se ven así por la cara interna, pero por la cara externa han hecho una especie de decoración, ¿no? Quitando parte de las lajas, de manera que se ven como cruces. Estas cruces, al igual que las chacanas, son símbolos andinos que no tienen nada que ver con las cruces cristianas. Estamos en el ingreso al sector Gantu Corral Medio, y tenemos a mi espalda 3 estructuras funerarias, 3 mausoleos de época Guamalí tardío. Bueno, tenemos esta denominación en quechua de chulpa, ¿no? Que es probable que también se haya usado antes de los incas. La principal diferencia es en la mampostería, ¿no? Tenemos unas lajas más grandes, y entre laja y laja hay más argamasa con respecto a la fase anterior. Recordarán que eran lajas pequeñas unidas con poca argamasa, acá son lajas más grandes unidas con 1 o 2 centímetros de argamasa de espesor. La segunda diferencia, como dije, es la altura de la estructura, y la tercera diferencia es el acabado de la parte alta, que ya no incluye las ventanas rectangulares alargadas, sino que más bien incluye 2 modalidades. Una es estas ventanas cuadradas pequeñas que aparecen en pares, y esta es una característica que aparece tanto en la zona de Lauricocha como en la margen derecha del Marañón, en la provincia de Yaruilca y en 2 de Mayo. Hacia la otra margen predominan chulpas de la misma época, pero en lugar de 2 ventanas cuadradas pequeñas aparece una sola ventana un poco más grande de forma trapezoidal. Entonces no hay tanto una diferencia cronológica entre ellas, sino que más bien parece que son divisiones de parcialidades entre el mismo grupo étnico. Tenemos que la chulpa de la etapa Guamalí tardío se está adosando a la chulpa de Guamalí temprano.
Bien, tenemos aquí en primer plano una vivienda guamalí y estas estructuras son básicamente circulares, tienen una mampostería menos lograda que las chulpas, que son funerarias, y estas estructuras tienen, bueno, en toda la cuenca un diámetro que varía entre 4 y 7 metros, dependiendo obviamente de la composición familiar, ¿no? Siempre tienen un acceso que es ligeramente trapezoidal y el techo era de paja. Estamos en el sector Gantu Corral Medio y en primer plano tenemos una estructura que fue visitada y descrita por el explorador francés Bertrand Flournoy en 1941 y luego en 1947. En ese entonces la gente tenía la idea de que este era una especie de sitio de sacrificio y por eso le llamaron el templete. Esta estructura no es de época guamalí, a pesar de que está construida con el mismo tipo de mampostería, sino que es una estructura de época inca. Los incas muchas veces usaban tecnología local para construir sus edificios, pero los edificios tenían la forma típica incaica. En este caso no es un sitio habitacional, es un sitio administrativo que se llama más simple o guairana. La guairana es una estructura en cierto sentido parecida a la cayanca, en el sentido de que es una estructura rectangular que en los muros menores tiene hastiales, que en este caso ya se han caído. Los hastiales eran estructuras triangulares, en este caso hechas de adobe, y se han caído. Lo único que queda son la parte de mampostería, que es rectangular. Y esta columna central soportaba un tronco que hacía las veces de viga. Ese tronco o conjunto de troncos iba desde ese extremo hasta este extremo y se apoyaba aquí. Obviamente la columna era un poco más alta. Entonces imagínense una estructura rectangular con hastiales, con techo a dos aguas y la parte del techo que viene hacia esta cara se apoya no en un muro sino en esta columna. De tal manera que el edificio tiene una amplia entrada a la izquierda y otra a la derecha, lo cual permite la ventilación. De ahí viene el nombre guairana. Guaira es viento en quechua. Estamos en la parte más alta del sector Gantu Corral Medio. Un conglomerado de estructuras adosadas, pero resalta una de ellas. Estamos viendo la cara interior de lo que fue una chulpa en su momento, de época guamalí temprano, donde resalta una especie de hornacinas, que no, es decir, no son ventanas, son hornacinas porque no tienen salida al exterior, y en la parte central tiene una especie de bajo relieve hecho retirando, digamos, algunas lajas para formar cruces, es decir, dentro de estos cuadrados hay unas cruces. En total son aproximadamente unas 5, por eso la estructura se llama las 5 cruces. ¿Cómo sabemos que es la cara interna de la chulpa original? Porque aquí todavía se ven parte de las vigas voladizas, pero la mayor parte del techo ya se ha caído, ¿no? Entonces se ven las vigas voladizas, aquí venía parte del techo que todavía se conserva una porción, y luego han hecho otros adosamientos que han oscurecido, digamos, la arquitectura, ¿no? Estamos al centro del sector Gantu Corral Medio, frente a un adosamiento especial de estructuras. Tenemos una estructura mayor de la fase guamalí temprano, una chulpa, que tiene 3 ventanas rectangulares estrechas en la parte alta, y en la parte media tenía probablemente otras 3 ventanas, ¿no? Entonces en la actualidad se le llama las 3 ventanas, pero originalmente tenía 6. Restos de las otras 3 ventanas, la ventana de la izquierda estaba aquí, aquí se ve todavía la parte recta, la segunda ventana estaba aquí y la tercera está aquí.
Esta chulpa, al igual que otras que hemos visto, conserva todos sus detalles arquitectónicos tanto en el exterior y en el interior. Las vigas voladizas, hornacinas y una serie de saledizos o voladizos que sirven para soportar unas lajas que hacían las veces de repisas sobre las cuales colocaban los fardos funerarios. Es decir, los fardos no estaban directamente sobre el piso. Aquí al lado vemos una chulpa de la fase Guamarí tardío, es posterior a esta. Esta chulpa no tiene 4 paredes, tiene solo 3 y está usando una pared de la otra chulpa como medianera. Por eso sabemos que es posterior. Estamos en el sector Gantu Corral Alto, la parte más alta de la zona central del complejo arqueológico, y estas estructuras que son muy famosas en la zona son llamadas popularmente las Torres Gemelas. Estas Torres Gemelas son de la misma época, son contemporáneas, son de la fase Guamalí tardía. En algunas de ellas aparece hacia los costados unas lajas voladizas que sirven a modo de escalera para llegar a la parte alta. La gente cuenta de que estas estructuras no son funerarias, sino que son como ingresos a túneles subterráneos. Y asimismo ellos piensan que las escaleras que están en los laterales de las chulpas son para llegar a la parte alta y usar el techo como una especie de observatorio astronómico, ¿no? En realidad es poco práctico porque son techos de una sola agua, es un plano inclinado y tendría que ser una zona plana más bien para ser usada como observatorio, ¿no? En realidad la función de estas escalinatas que están en los laterales de algunas chulpas es simple y llanamente para llevar los materiales de construcción a la parte alta. Es decir, son como andamios que se construían adosados al muro, a uno de los muros. A veces hay situaciones en las cuales tenemos 2, 3, 4, 5 chulpas juntas en hilera y solo una de ellas tiene las escalinatas, que es la chulpa primera que se construye. Las demás se van adosando hacia la pared que no tiene las escalinatas.